Hola a todos y bienvenidos a esta segunda etapa de la historia de Roma. Hoy veremos desde la conquista de Italia hasta el final del siglo IV antes de Cristo. Esto es Historia Antigua 2, el mundo clásico para el grado de Geografía e Historia. Y en el episodio anterior nos quedamos con la expulsión de la última dinastía etrusca, la del último de los reyes etruscos, de Tarquinio el Soberbio, envuelto en ese episodio truculento de Lucrecia, y a continuación lo que ocurrió es que se fueron nombrados los dos primeros cónsules de la joven República Romana. Ellos fueron Lucio Tarquinio Colatino y Lucio Junio Bruto. Esos son los dos primeras personas que son nombradas cónsules. Pero si veis la lista oficial de cónsules, veréis que no son ellos, sino las personas que tenéis, que podéis ver en negrita, en ese pequeño croquis que tenéis al final de esa diapositiva, que son Publio Valerio Publícola y Marco Horacio Pulvilo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues lo que ha ocurrido es que en el caso de Lucio Tarquinio, él lo deja. Él lleva un apellido que hace recordar a la nada grata dinastía de los Tarquinios y lo deja, y es nombrado en su lugar a Publícola. El caso de Junio Bruto es diferente, él fallece y automáticamente es nombrado un cónsul suffectus, un sustituto. El suffectus va a entrar en escena siempre que un cónsul, por el motivo que fuera, enfermedad o fallecimiento, no pueda terminar su gobierno. Es sustituido por Espurio Lucrecio, que ya en esos momentos es una persona de edad avanzada y que va a fallecer a los pocos días de ser nombrado cónsul. Va a ser necesario otra vez nombrar a un tercero. Esta vez va a ser Marco Horacio, que entonces sí, ya va a hacer pareja con Publícola, y van a ser ellos los primeros cónsules que de verdad van a ejercer su cargo. No van a ser los primeros nombrados, pero sí los primeros que van a ejercer su cargo. Dicen que los principios nunca son fáciles y desde luego no lo fueron para la joven República Romana, que va a ver cómo en sus primeros años de existencia los problemas le crecen por todos los sitios, tanto internos como externos. Y los problemas internos van a ir firmados por los conflictos entre los dos grupos sociales de esos momentos, los patricios y los plebeyos. ¿Quiénes son los patricios? Pues los patricios, la verdad es que son un grupo homogéneo, son la aristocracia de Roma, está formada por las gentes que ya en época monárquica habían conseguido posicionarse políticamente, alcanzando un lugar de poder y de privilegio dentro de la sociedad monárquica. Cuando caiga la monarquía y se produzca el cambio de sistema, se pase de la monarquía a la república, obviamente los patricios van a continuar siendo el grupo privilegiado controlador del poder. Ocupan, hablando de ese poder, los cargos en el Senado, y no solamente los cargos políticos, sino también los religiosos en los mejores y los principales puestos de sacerdocio. Son también como herederos de esos primeros patres, de esos primeros miembros de la sociedad romana, los vigilantes y los garantes del mantenimiento de las buenas costumbres del auténtico espíritu romano. Si el patriciado forma un bloque muy homogéneo, con los mismos intereses, con los mismos objetivos, eso desde luego no ocurre con los plebeyos.
Los plebeyos realmente forman una especie de cajón desastre que en lo que tenemos de todo un poco. Es errónea la visión del plebeyo como una persona económicamente débil, sobre todo comparada con los patricios. Tenemos una aristocracia plebeya, también tenemos una plebe rural, una plebe urbana, de la que forman parte artesanos, comerciantes, y luego también tenemos jornaleros empleados en terrenos, en fincas ajenas. Todos ellos tienen intereses diversos, objetivos diferentes y van a luchar por conseguir derechos diferentes. ¿Qué es lo que lleva al conflicto entre unos y otros? Bueno, pues hay dos tipos de causas. Por un lado, socioeconómicas. Y dentro de las socioeconómicas, la primera que ocupa un lugar importante es el uso del ager públicos, el uso del terreno público, de la tierra pública que está cada vez más acaparada y está siendo acumulada por los patricios. Y evidentemente dejando a los plebeyos fuera totalmente del sistema. Estaba el problema del nexum, que obligaba a los jornaleros, a los plebeyos, a quedar atados a una tierra. Y luego había otro problema, que era una falta de unas leyes que fueran más equitativas. En el campo político, la lucha estaba en conseguir llegar a las magistraturas. Hemos comentado antes que el poder, incluso el religioso, estaba en manos de los patricios. Una de las exigencias, las reivindicaciones de los plebeyos era poder formar parte de las magistraturas y que no estuviera todo el poder legislativo en manos de los patricios. Como hemos visto antes, la monarquía, durante la monarquía ya los patricios habían conseguido tener una posición privilegiada, dejando a los plebeyos completamente fuera de todo tipo de poder. Cuando desaparece el mundo etrusco, y el mundo etrusco había sido un mundo comercial por excelencia, toda la red comercial cae, desaparece, y eso hace que se tenga que volver a la agricultura, al sector primario como base fundamental de la economía. Eso lleva a tener que acaparar y conseguir cada vez más tierras y más tierras y más tierras para mantener a la nueva república. Pero esas tierras no van a ser repartidas equitativamente entre la población, sino que se van a acumular en manos de una pequeñísima parte de esa población que van a ser los patricios. Otro de los grandes problemas va a ser las deudas. Las legiones se forman con campesinos que tienen que abandonar sus tierras, sus negocios, sus haciendas, sus familias, que tienen que costearse el propio equipo, y eso les va a llevar a un endeudamiento brutal. Contra eso también van a reivindicarse los plebeyos. El conflicto va a saltar en el 494, fijaros que va a durar 200 años, no va a ser una cosa de fácil solución, y en un momento muy, muy crítico para Roma, que era cuando estaba en conflicto con los montañeses, con una tribu montañesa, la de los volscos, los tenía a las puertas de Roma, y es en ese momento cuando los plebeyos deciden: hasta aquí hemos llegado, se suben, no se sabe muy bien si al Monte Sacro o al Aventino, pero fue la única manera de forzar a los patricios a que atendieran sus reivindicaciones, porque hasta ese momento la respuesta de los patricios siempre fue la misma: no.
No estaban dispuestos a perder ni un centímetro de su privilegiada posición a favor de los plebeyos. Bueno, pues ese fue el principio de la adquisición de derechos y mejoras en la vida de los plebeyos. Un siguiente paso fue la exigencia de redactar la ley, de que la ley apareciera por escrito. Para eso se convocó, se creó una comisión de 10 miembros, los de Kimbiri, para que se dedicaran a redactar la que sería la primera ley de Roma, que sería la ley, la famosa conocida, ley de las 12 tablas. Bueno, lo que ocurrió es que aparte del exceso de tiempo, los de Kimbiri demostraron que desde luego no tenían una conducta de lo más ejemplar. De hecho, uno de ellos, Apio Claudio Craso, se vio envuelto en un caso de secuestro, de asesinato de una muchacha de Virginia, y eso fue una escandalera brutal que acabó acabaron cesando a toda la comisión. Realmente es un episodio muy parecido al que habíamos visto con Lucrecia y que puso punto final a, a la monarquía y a la dinastía de los Tarquinio. Al final se consigue, con 10 años de retraso, el del 367. Eso es una fecha importante. Ahí se van a firmar, se van a aprobar las leyes Liciniae Sextiae, aprobadas por 2 tribunos de la plebe. Ese había sido uno de los grandes logros al principio de los plebeyos, que fue el conseguir una magistratura especial para ellos, que fue precisamente el tribunado de la plebe. Bueno, pues estos 2 tribunos consiguen sacar adelante esas leyes en las que se permitía aplazar el pago de las deudas, que permitían también a los plebeyos poder tener acceso a mayor cantidad de ager publicus, de tierra pública, poder acceder a las magistraturas más altas. Es cierto que no solamente es que llegaron con 10 años de retraso, porque el Senado desde luego se negaba en redondo a aprobarlas, es que fue necesario la intervención del entonces dictador Camilo para que salieran adelante. Pero desde luego, fecha importante en la consecución de los derechos de los plebeyos, este 367. Terminaría el conflicto en el 387, en el 287 con la firma de la Lex Hortensia, en la que las decisiones de la asamblea de los plebeyos se elevaban a categoría de ley. Y aquí tenéis una descripción de cada una de las 12 tablas. Las 2 últimas no pasaron por el filtro del Senado y es realmente la 11ª y la 12ª una especie de cajón desastre, un poco de todo, de leyes de todo tipo, incluidas una de dudoso nivel moral que prohibía los matrimonios mixtos entre patricios y plebeyos. Aquí tenéis un cuadro del siglo XIX de Camilo Miola en el que aparece, se representa esa muerte de Virginia que puso punto y final, como había ocurrido con el caso de Lucrecia, a la comisión de los de Kimbiri después de su comportamiento despótico, y ya no hablemos del caso de Apio Claudio, que ya pasó todos los límites de la moralidad, con el secuestro de una muchacha que estaba comprometida, bueno, realmente de todo. Pero mientras eso ocurría en casa, la situación externa en la península italiana pues no era mucho mejor. Ya como hemos comentado, los principios nunca suelen ser fáciles, pero desde luego en Roma la cosa estuvo muy, muy complicada durante los primeros siglos de su existencia.
Bueno, ¿qué pasó cuando cayó el mundo etrusco? Pues cuando cayó el mundo etrusco se creó un vacío de poder, los monarcas desaparecieron y fue ocupado, como hemos comentado, por la nobleza. Eso ocurrió no solamente en Roma, sino en las diferentes ciudades. También se rompió, y eso fue muy importante, el muro de contención que separaba a las ciudades, tanto latinas como etruscas, de los pueblos de las montañas. Va a ser el momento en que aprovechen estos pueblos pues pobres, medio nómadas todavía, para establecerse en los llanos, en las llanuras, y aprovechando la debilidad de algunas de las ciudades. Y también ese final etrusco dio paso al renacimiento de una antigua asociación de ciudades latinas que era el Nomen Latinum. A partir de ahora, esa asociación de ciudades latinas será la Liga Latina. En un principio Roma fue excluida, pero luego veremos cómo pudo ingresar. Y pudo ingresar después del conflicto que les llevó con los latinos, precisamente con la Liga Latina, en la famosa batalla del lago Regilo. Fecha, pues entre el 499 y el 496, porque no, ahí las fuentes no se acaban de poner de acuerdo. La primera nos la da Dionisio de Halicarnaso, mientras que la segunda es de Tito Livio. Después de la toma de ciudades por uno y otro bando, comienza el conflicto que terminó ganando la caballería romana, según la leyenda, con la ayuda de nada más ni nada menos de los Dioscuros, de Castor y Pólux. Arriba a la izquierda de la diapositiva tenéis las tres columnas que quedan del templo de los Dioscuros que se levantó en el foro romano. Consecuencia de la victoria de Roma ante la Liga Latina en el lago Regilo fue la firma de un tratado, el Foedus Cassianum, que vamos a ver despacito ahora en qué consistió. Antes, la situación del lago Regilo, lo tenéis ahí indicando la fecha marrón, y también tenéis ahí la evolución de Roma desde el año el año que tradicionalmente se considera de su fundación, el 753, lo tenéis en verde chiquitín, y cómo fue la ciudad ampliando su territorio. Bien, pues el Foedus Cassianum, que lo firmó Espurio Casio, lo tenemos en el 493. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues consiste en que habría paz entre Roma y las ciudades latinas. El Foedus comenzaba diciendo exactamente eso: haya paz entre las ciudades latinas y Roma hasta que el cielo y la tierra dejen de tener el aspecto que tienen. Es decir, para siempre. Duró 100 años, pero por lo menos buenas intenciones parece que tenían. Habría colaboración entre los diferentes miembros de la Liga, se repartiría el botín conseguido, se establecerían colonias en los territorios conquistados y se creaba jurisprudencia privada, eso sí, entre ciudadanos latinos y ciudadanos romanos. La consecuencia de todo esto es que Roma iba a imitar a Atenas en la Liga Aticodélica, con las consecuencias que aquello tuvo también. Se iba a poner a la cabeza de la Liga, iba a conquistar, le iba a permitir conquistar la mayor parte del territorio peninsular italiano, y eso va a llevar también a que con el tiempo el resto de las ciudades latinas miren de reojo a Roma e intenten limitar su poder, puesto que veían que se había convertido en una especie de apisonadora que iba a poder con todos. Dicen las fuentes que una copia en bronce de este Foedus Cassianum se podía ver en el foro todavía en época de Cicerón, en el siglo I a.C. La política exterior romana en el siglo V iba a estar centrada
en diferentes frentes, pero principalmente en dos preocupantes. En un principio hacia los ecuos y volscos y por otro lado la ciudad etrusca de Veyes. ¿Quién son los boscos y los ecuos? Bueno, pues son los pueblos, estos pueblos que están en los Apeninos, son pueblos pobres, superpoblados, eh, que realmente la única esperanza que tienen es la de presionar en las zonas de los valles, y eso es lo que estuvieron haciendo hasta que en Roma, hacia principios del siglo IV, consiguió que dejaran de ser un problema. Fue precisamente en un acercamiento a Roma muy peligroso de los volscos, cuando los plebeyos se subieron al Aventino o al Sacro por primera vez para presionar a los patricios. Los érnicos fueron un pueblo que se quedaron, como veis, en una especie de cuña entre ecuos y los volscos, realmente sufriendo también la presión de los dos. Y ya que tenemos el mapa aquí, nos vamos a fijar en Veyes, que la tenemos al norte, que va a ser el siguiente objetivo de Roma. Estas Veyes es una antigua ciudad etrusca. Mientras Roma fue monárquica, realmente estuvo un poco a la órbita de Veyes. Cuando la monarquía cayó, es un poco cuando comenzaron los roces entre las dos ciudades. Casus belli, es decir, motivo por el que se enfrenta con Veyes, pues principalmente es un problema económico, como suele ser la mayoría. Es un asunto económico y el asunto económico en esta ocasión es el control de la vía salaria, es el control de las salinas, de la sal, el control del margen derecho del río Tíber. Tres guerras van a llevar al enfrentamiento durante casi un siglo entre Veyes y Roma. El primero, desde luego, da la sensación que no pasa de ser un rifirrafe entre clanes familiares por el control precisamente de esa parte del río, de la parte del margen derecho del río Tíber. Cuenta Tito Livio que la gens Fabia se presenta para defender el honor de Roma y que más de 300 de sus miembros fallecieron en ese primer choque con Veyes. La segunda también no pasó de ser un enfrentamiento, ya no directamente con Veyes, sí con Fidenas, que era una ciudad etrusca aliada de Veyes, y también con el mismo motivo, con las salinas, con la sal, con el control de las salarias, un asunto comercial que continúa ahí, permanentemente. Y ya la tercera guerra tiene como motivo la reclamación de Roma de los gastos por la guerra, de la Segunda Guerra contra Veyes. Se asedia la ciudad. Aquí ocurre uno de los episodios un poco vergonzosos de la política romana, que es el desencuentro entre los dos cónsules de esos momentos, que es Marion Sergio y Cayo Servilio, que en lugar de ponerse de acuerdo y de llevar una táctica conjunta para atacar la ciudad, cada uno fue a su ritmo. De hecho, no se prestaron ayuda mutuamente, muchos de los legionarios perdieron la vida ahí, y fue, desde luego, un episodio bastante vergonzoso para Roma. La solución la daría el que fue nombrado dictador en esos momentos, Marco Fulvio Camilo, que consiguió excavar un túnel por debajo de la muralla de la ciudad etrusca de Veyes y acabó conquistando la ciudad. Por primera vez, los campesinos que forman parte de las legiones de Roma tendrán
un sueldo, tendrán una paga por su participación. Este triunfo de Roma sobre Veyes va a cambiar mucho las cosas con relación a la Liga Latina y a las ciudades que forman parte de la Liga. Digamos de una forma un tanto coloquial, que Roma se está viniendo arriba y eso, desde luego, es mirado con recelo por las ciudades latinas que no lo ven nada claro. Tenemos un pequeñito mapa en el que podemos ver la posición de Veyes, de Roma, de Fidena, de esa ciudad que provoca el enfrentamiento en la Segunda Guerra contra Veyes. Aquí tenemos una recreación de la entrada de Camilo en la ciudad. Esa maniobra de excavar por debajo de una muralla no es fácil, siempre se corre el riesgo de un derrumbe, bien hecho por los ingenieros romanos. Y gracias a este triunfo, Mario Fulvio Camilo fue nombrado segundo fundador de Roma. Pero si lo de Veyes había sido peligroso y un desgaste para Roma, lo que iba a venir a continuación iba a ser todavía peor. Y lo que iba a venir a continuación, estamos a principios del siglo IV, pues fue la invasión de los pueblos celtas procedentes del centro de Europa. Va a provocar la aparición de estos pueblos, de esta emigración, que realmente no saben muy bien su causa, pero que se desplazó prácticamente por todo el sur de Italia, por todo el sur de Europa. Desde luego metió a Roma en una seria crisis que tardó décadas en salir de ella y que fue aprovechada por sus enemigos de la Liga Latina para coaligarse e intentar acabar con ella. Calcularon mal, pensaban que estaba más débil de lo que estaba y al final el desenlace no va a ser el que ellos esperan. 17 de julio, no sabemos exactamente de qué fecha, si del 390, según nos cuentan las fuentes romanas, o del 387, según nos cuentan las fuentes griegas. Pero desde luego es un 17 de julio y se quedó con dies ater, es decir, con un día negro. Ya lo pueden jurar porque es el momento en el que una banda de galos senones, al mando de un tal Breno, asalta a Roma. Asalta e incendian Roma. Después de haber salido a su encuentro, el ejército de Roma, el ejército romano, es derrocado y dejan la ciudad a expensas, desde luego, a los pies de los galos que se dedican a la rapiña, al saqueo y al incendio de la ciudad. Tras el asedio, pues los galos abandonan la ciudad. Ya se dedican realmente, no buscan una estabilización, no buscan establecerse en ningún sitio, realmente no están acostumbrados a eso. Ellos están más acostumbrados a vivir de los asaltos rápidos, de las rapiñas, y a eso es lo que ocurrió en esta ocasión. 2 visitas más tendrían los romanos de los galos, aunque también hay que decirlo, no tuvieron las consecuencias dramáticas y trágicas que la primera vez. Pero los problemas continuaban. Como hemos comentado al principio, eh, la Liga Latina tiene algunos componentes, su evolución tiene algunos puntos en común con la que tuvo la Liga Aticodélica en Grecia. En los dos casos hay una ciudad que sobresale de las demás
en un caso Atenas, en el otro Roma, y en los dos el resto empieza a ver con malos ojos ese poder excesivo que están teniendo las ciudades e intentan hacer lo imposible para cortar ese poder. Bien, entran en escena los samnitas, que los tenemos situados al sur de la península italiana, y aquí el conflicto lo crea Capua. Uno de los artículos que forman parte del pacto de la Liga Latina es que no se puede uno inmiscuir en problemas ajenos. Es decir, si los samnitas ocupan un territorio que no es de la Liga ni de ninguno de los miembros de la Liga, los demás no tienen nada que opinar. Y este era el caso precisamente de Capua. Roma no puede intervenir a defender a Capua porque no es territorio de Roma. Y eso los de Capua lo saben. ¿Cómo solucionarlo? Cederse, autocederse a Roma, hacerse parte del territorio romano. Y en esa situación Roma tendrá que intervenir porque ya es su territorio. Ahí sí, de esta manera se rompe el pacto que hay establecido con los samnitas y estalla la Primera Guerra Samnita. Primera guerra samnita que será utilizada por los enemigos de Roma, muchos de ellos de la Liga Latina, para aprovechar la situación y poder eliminar a Roma de una vez por todas, aprovechando esa supuesta debilidad que Roma tiene después del asalto que ha sufrido por parte de los galos. No hemos comentado que ese episodio de los galos, luego con el paso de los siglos, bueno, pues fue siendo aumentado el episodio en sí, con literatura, con leyendas. Es el momento en que aparece la leyenda de las ocas del Capitolio, que se pusieron a graznar y avisaron a los ciudadanos de Roma de que estaban siendo asaltados por los galos. Y toda una serie de leyendas y de hechos bueno, entre novelescos y heroicos que adornan este episodio de los galos. Volviendo a las guerras samnitas, segunda guerra samnita, dos cosas interesantes en este segundo confrontamiento, que es la creación de la vía Apia por Apio Claudio el Ciego y la derrota de los romanos en las Orcas Caudinas, que ahora lo veremos con más detenimiento. Y la tercera guerra samnita, que ya va a ser la definitiva, se alían de nuevo todos habidos y por haber contra Roma. Aquí entra en escena el primero de los Escipiones, Lucio Cornelio Escipión Barbato, que va a ser el bisabuelo de Escipión Africano Mayor. Tras la guerra samnita, tras el triunfo sobre los samnitas y sus aliados, la situación, evidentemente, la de Roma en la península italiana ha cambiado completamente. La Liga va a desaparecer, se va a deshacer y ella va a quedar como auténtica dominadora de todo el territorio. Mientras las guerras samnitas están en plena ebullición, otro problema llama la atención de Roma y no muy lejos de allí. Antes tenemos este mapa con la evolución, la situación de los aliados que tenía Roma, que también los tenía, y los aliados de los samnitas y de la Liga. En este mapa ya se ven las diferentes campañas y las contraofensivas de los samnitas, con más detenimiento para aquellos de vosotros que lo queráis analizar más despacio, todos los movimientos de un ejército y del otro. Y aquí tenéis una recreación de Cayo Pontio Telesinos, el líder de los samnitas, con esa coraza que llevaban con tres círculos
con 3 discos. Los jefes llevaban en el disco inferior, como podéis ver ahí, el rostro del dios de la guerra. Y aquí tenéis una recreación también, una representación de ese momento de las orcas caudinas que tuvieron lugar durante la Segunda Guerra Samnita. El ejército de Roma es acorralado en, en- en un cañón, se encuentran atascados, no pueden retroceder ni avanzar, han caído en una trampa de los samnitas y no les queda otra que rendirse, no queda más. Los samnitas, los vencedores, les obligan a despojarse de todo su equipo, de la coraza, de quedarse en paños menores y los hacen pasar por debajo de las lanzas de ellos, lo que fue un episodio totalmente vergonzoso, muy humillante para los romanos, que encima tuvieron que oírse pues, todos los comentarios jocosos de los samnitas. Y aquí tenemos ese evento que comentábamos antes, este suceso importante durante la Segunda Guerra Samnita junto con las orcas caudinas, que fue la construcción de la Vía Apia por Apio Claudio el Ciego. Realmente no sabe si era un ciego, no se sabe si era ciego de verdad, parece que no, que desde luego hasta la vejez, desde luego el ciego no era. Parece que se apunta por parte de algunas fuentes si era una ceguera más espiritual, moral, que no física. El ascensor tenía potestad para manejar los caudales públicos dedicados a las vías públicas, a las obras públicas, y no se lo pensó 2 veces e invirtió y fue el que dio autorización a la construcción de la vía Apia, que conectaría Roma con el sur de la península. Es una de las grandes vías, sin duda, de Roma, y se construyó para poder facilitar el acceso de los suministros a las legiones, puesto que la parte sur era una zona muy pantanosa, muy complicada para el transporte, y entonces la única manera era poder hacer una vía para mejorar esa comunicación. Aquí tenéis 3 imágenes de la Vía Apia, justo con un miliario. Si vais a Roma, es un paseo que os recomendamos que hagáis, es muy agradable. Es un saco de sensaciones el poder pasear por la Apia. Eso sí, no os llevéis zapatillas, utilizar unas botas de trekking, de montaña, porque hay momentos en que las lajas están muy separadas y hay que hacer auténticos equilibrios para no caerse. Y si no lleváis otro calzado, acabaréis con los pies destrozados. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos en plena guerra con los samnitas y sin embargo llaman la atención de Roma otro conflicto, pues y muy cerquita de ahí. Fijaros los mapitas que tenemos aquí. El problema va a estar en la Magna Grecia, en las antiguas colonias griegas, que como no van a empezar a pelearse entre ellas. Y como siempre, en lugar de solucionarlo, lo que van a hacer es llamar a Roma, que es lo que en teoría nunca se debe de hacer. Bueno, problema, pues son los de Turi, que tienen problema con los lucanos, están siendo acosados por los lucanos y piden ayuda a Roma. Roma aparece, pero Roma tiene un tratado previo con Tarento. Tarento, recordad, es la única colonia de Esparta. La única colonia que fundó Esparta en la Magna Grecia con los hijos de las doncellas. Bien, hay un pacto con Tarento en el que se prohíbe el acceso de tropas de Roma más allá del Golfo de Tarento. Unas naves romanas se acercan por allí, son interceptadas por los de Tarento, la tripulación retenida, igual que los barcos, igual que la mercancía requisada,
Y ante esa situación que Roma considera injusta, se manda una delegación diplomática. Es la primera vez que, que se va a actuar así, que se va a mandar a unos embajadores. Cuando llegan los embajadores, pues se encuentran que la actitud de los de Tarento es de todo menos amigable. Fue un gran error de Tarento actuar así con los embajadores, eso no se hace nunca. Empezaron a reírse de ellos, primero por el aspecto que tenían, por la forma de hablar griego. En aquella época, esos momentos, muy pocas personas en Roma hablaban griego. Y no solamente eso, sino que una de las personas que estaba allí, pues incluso dejó sus restos biológicos en la túnica de uno de los embajadores romanos que después de amenazarles con que ahora os estáis riendo, pero dentro de poco ya no os vais a reír tanto, vuelven a Roma. Dicen las fuentes que con la túnica todavía sucia con los restos de este señor, y Roma declara la guerra a Tarento. Así se meten en una guerra que les va a llevar realmente a conquistar ya el final prácticamente de toda la península. ¿Qué hace Tarento? Pues pide ayuda al rey de Epiro, al rey Pirro. Pirro se presenta allí. Comienza bien, comienza con triunfos contra los romanos, entre otras cosas porque va a utilizar un arma que un romano no ha visto en su vida, que es un elefante. Los elefantes van a causar el caos en la caballería romana porque los animales, los caballos no están acostumbrados a oír. A un elefante va a gritar y simplemente el movimiento, la vibración de esos animales provocan el caos en la caballería. Primeros triunfos de Pirro, pero como él dijo, otra victoria como esta y estamos perdidos. De ahí una victoria pírrica. Varias veces intenta Pirro firmar la paz con Roma. El Senado de Roma se niega a firmar la paz. Es llamado por Sicilia. Pirro se marcha a Sicilia, fracaso total, vuelve a Italia, vuelve a la península. Aquí os hemos dejado varios mapas donde podéis ver a los turios, los tenéis en un círculo. Aquí os hemos marcado los lucanos, Tarento, Pirro, la campaña de Pirro en Sicilia. Esta es la misma situación, pero un poquito más sencilla. Lo de los elefantes, Roma aprendió. Y Roma aprendió porque, entre otras cosas, les enseñó Cartago. Les enseñó Cartago cómo manejar los elefantes. Y en el encuentro definitivo de Roma con Pirro, se verá desde luego que han aprendido muy bien la lección. ¿Que cómo lo hicieron? Pues lanzando cerdos incendiados. Por lo que se ve, esto ya lo había utilizado Antígono, nuestro Antígono el Tuerto, uno de los diádocos de Alejandro, ya lo había utilizado y, y ya sabía, de hecho, que una táctica buena era criar elefantes con cerdos para que los elefantes se acostumbraran a los chillidos y a convivir, que no les resultara extraño estar con los cerdos. Éxito total de Roma, que en Malevento, en el 275, pone punto y final al conflicto contra Pirro. Malevento, entonces, Benevento, a partir de ese momento, lógicamente, Pirro vuelve a Épiro, quedando en que volvería y nunca más volvió, y con ese episodio prácticamente toda la península quedaba bajo dominio de Roma. En el siguiente episodio saltarán por primera vez el estrecho de Mesina, porque el siguiente objetivo va a ser Sicilia.
Vamos a dar un pequeño repaso importante a las instituciones republicanas, a lo que era el cursus honorum. ¿Qué es? Bueno, pues la carrera política es el orden secuencial, como os hemos puesto ahí, de los cargos públicos que podía ejercer un ciudadano romano. En un principio solamente los patricios, pero ya hemos visto que a base de lucha y de tesón lo consiguieron también los plebeyos. En la cima de la carrera política de un romano estaba el cónsul. Más abajo, el pretor, el censor, el edil, el cuestor. Aparte, el tribuno de la plebe. En un principio, como hemos dicho, solo lo podían ejercer no solamente los patricios, sino que encima de orden senatorial. Pero ya desde finales del 2 también acceden miembros, personas, las que se denominan hombres nuevos, homines novi, y ahí tenemos a Cayo Mario, al tío de Julio César, o al gran Marco Tulio Cicerón, que eran hombres nuevos porque no pertenecían a una familia, a una de las grandes familias. ¿Qué características tienen las magistraturas? Pues porque se eligen, son temporales, uno no se queda de por vida a ser cónsul, son colegiadas y son gratuitas, es decir, uno no cobra por ejercer un cargo público. Abajo del todo, o sea, el primero que subir para comenzar su carrera política es que le elijan cuestor. Es un cargo ya de época monárquica, se dedicaban al erario, el erario a la hacienda, a las cuentas. El erario, ¿dónde estaba? Pues en el templo de Saturno. Aquí tenéis lo que queda del templo de Saturno en Roma y una reconstrucción. Tienen también capacidad para hacer pequeñas operaciones financieras y daban la orden de pago que había propuesto el Senado. O sea, el Senado pedía un pago y eran ellos los que lo ejecutaban. Su número pasó de 4, en que había en un principio, a 20 con Sila, y después ya con César llegaron a ser hasta 40. Esto es fácil de saber, de saber a qué se dedica el edil, porque el primer edil de una ciudad es el alcalde. Bueno, pues los ediles son los que se encargan realmente del funcionamiento de una ciudad. Se dedican pues, a velar por su seguridad, a restaurar y a mantener bien los edificios públicos, son los que vigilan el comercio, los mercados, que no haya fraude en los pesos y medidas. Arriba, a la derecha, tenéis una mensa ponderaria, está en el Macelum, en el mercado de Pompeya, y servía precisamente para eso. Son los responsables también del reparto del grano y del aceite. Son, en definitiva, los responsables del mantenimiento y de la seguridad de la ciudad. El censor. Bueno, pues el censor tiene una doble misión y hoy en día la palabra la sigue manteniendo. Por un lado, mantener el orden, el conservar las buenas costumbres y hacer el censo. Eran, como os hemos puesto ahí, los guardianes de la moral pública, entre otras cosas, porque ellos eran los responsables cada 5 años, que era cuando realizaban el censo, de plantear al Senado los miembros de la clase senatorial. O sea, que a la clase senatorial se accede no solamente por patrimonio, que sí, sino que además uno tenía que demostrar tener una conducta intachable y tener tener una moral impecable. Cada 5, era el único cargo que duraba 5 años, porque era el tiempo que tardaban en hacer el censo. Cuando terminaban, realizaban una ceremonia de purificación que se llamaba lustrum, y de ahí viene en castellano sacar lustro a alguien, que es a algo, que es limpiar.
También, como hemos visto antes con el caso de la Vía Apia, eran los responsables de sacar partidas de presupuesto para la construcción de obras públicas. Por eso Apio Claudio el Ciego, que era censor en esos momentos, pudo dar la orden de que comenzara la construcción de la Apia, porque era censor y tenía una parte tenía dominio y control sobre una parte del presupuesto dedicado a la construcción de obras públicas. El pretor es el encargado de impartir justicia civil. De hecho, eso es la segunda figura más importante después del cónsul. Cuando el cónsul no está, cuando no están los cónsules en la ciudad, es el pretor urbano el que asume el poder supremo. Se encargaban de los juegos públicos y también junto con los cónsules eran los encargados, cuando terminaba su periodo de gobierno, de pasar a gobernar las provincias como propretores. Llegaron a ser 10 en época de César. Y llegamos a la cumbre, a lo más que puede aspirar un ciudadano romano a nivel político, que es el conseguir ser nombrado cónsul. En un principio, un cargo únicamente para los patricios, pero que los plebeyos consiguieron en un principio que uno de ellos obligatoriamente fuera plebeyo. Son elegidos anualmente y luego no podrán volver a presentarse, en teoría, aunque luego esta norma no se cumplió durante muchas ocasiones, hasta que hayan pasado 10 años. En el caso de que no puedan ejercer su cargo por motivos de enfermedad o por fallecimiento, se elige un suffectus, un consul suffectus, que es el sustituto y que va a terminar, el encargado de terminar ese periodo hasta que se convoquen elecciones de nuevo. Tienen total potestad e imperium y también son los responsables del reclutamiento de 4 legiones. Luego ya en época imperial eran los encargados de organizar la onomástica del emperador, pero en esa época ya los cargos de las magistraturas poco tenían ya que ver con los de época republicana. Tienen poder absoluto durante el año que estén en su cargo. Y aquí tenemos una de los grandes logros de los plebeyos, que fue conseguir una magistratura especial para ellos. Ahí tenemos el tribunado de la plebe, era velar por los derechos de esa clase social. En un principio eran 2, luego ya pasaron a 10 y eso fue un problema porque tenían derecho a veto. No se podían marchar de Roma y por la noche la puerta de su casa siempre tenía que estar abierta. En caso de necesidad, todo el mundo estaba obligado a prestarles ayuda, principalmente los ediles, y todos sus proyectos de ley terminaron siendo de obligado cumplimiento para toda la sociedad, para toda la población romana. En cuanto a magistraturas especiales, tenemos 2, la de dictador y la de su segundo a bordo, que es el magister equitum. El dictador, a diferencia de lo que significa hoy, es una figura que entra en escena, nombrada por el Senado, en momentos de crisis absoluta, como la del tirano en Grecia. En 6 meses tiene que haber conseguido pacificar la situación, mejorarla. Todas las magistraturas dejaban de funcionar hasta que la dictadura terminaba y se volvía a la normalidad. Esta magistratura fue abolida por Marco Antonio tras la muerte de Julio César. Aquí tenemos 2 dictadores, el Julio César a la izquierda y Sila arriba a la derecha.
El otro busto pertenece a Marco Antonio, que fue el Magister Equitum de Julio César, fue su lugarteniente cuando él era senador. Como os hemos puesto aquí, esta figura es el vicedictador, es el hombre de confianza del dictador, es el encargado de la caballería, es en ausencia del dictador el responsable de todo lo que ocurra y tenía derecho no solo a la silla curul como un gran magistrado, sino a ser acompañado por 6 lictores. A los lictores los conocimos en el primer episodio que dedicamos a Roma. Y terminamos con una frase de uno de los grandes oradores que ha dado la historia y que ha dado la política romana, que fue Marco Tulio Cicerón. Somos esclavos de las leyes para que podamos ser libres. Pues aquí lo dejamos de momento. Ha sido un placer, como siempre, acompañaros por este cuarto y quinto siglo de la historia de Roma para ver cómo se deshacía la URSS de todos sus enemigos y acababa controlando toda la península italiana. Gracias de verdad por el acompañamiento, por el viaje. Nos vemos en la próxima. Mientras, como siempre, sed buenos.